Vamos a iniciar las secciones sobre historia mundial. Les aclaro que en el examen de Comipems sí hay una sección sobre historia que incluye temas de historia mundial. En el examen de Ceneval, o por lo menos en las guías del examen de Ceneval, no hay preguntas sobre historia mundial. No sé por qué. De todos modos, yo les recomiendo que si van a tomar el examen de Ceneval, vean esta sección aunque sea para tener una referencia informativa, porque hay algunos temas sobre economía, por ejemplo, sobre el conflicto de Palestina e Israel, por ejemplo, o sobre la Unión Soviética, que son temas de historia mundial y que los van a entender mejor si ven esta sección. Entonces, para los que van a tomar el examen de Comipems, esto es obligatorio, pero para los que van a tomar el examen de Ceneval, si bien no es obligatorio, pues no hace daño saberlo. Entonces, considérenlo. Bueno, vamos a empezar esta sección que es la historia de la humanidad desde el principio de las primeras civilizaciones hasta el mercantilismo. Y vamos a entender qué es eso más adelante conforme lo vayamos viendo. Vamos a iniciar esta sección con las grandes culturas agrícolas. Las grandes culturas agrícolas son las que se ubican en los siguientes puntos. Mesopotamia, que está en donde hoy es el Medio Oriente, es decir, lo que sería Irán e Irak. Egipto, que fue la segunda en aparecer, que se ubica en lo que hoy es el norte de África. India, que se ubica en el sur de Asia y lo que hoy en día sería la India. China, que se ubica al este de Asia, en lo que hoy sería China. Y Mesoamérica, que se ubica en lo que hoy sería México y parte de Centroamérica. Estas están en orden de aparición, por cierto. Primero apareció Mesopotamia, luego Egipto, luego la India, luego China y luego Mesoamérica. Hubo otras culturas después, pero digamos que las primeras grandes culturas agrícolas fueron estas, y aquí es en donde se ubican. Es importante que sepan en dónde se ubican porque sí hay una pregunta en las guías de Comipems en la cual piden identificar en dónde estaban las grandes culturas agrícolas, que son Mesopotamia, que está al norte de la península arábica, Egipto, al norte de África, India, en lo que hoy sería la India, China, en lo que hoy sería China, y Mesoamérica, en lo que hoy sería México y parte de Centroamérica. Vamos a ver nuestra línea de tiempo. ¿Se acuerdan de la línea de tiempo? Bueno, pues vamos a verla de nuevo para ver cuál civilización apareció primero y cuál apareció después. Es importante saber las fechas más o menos en las que aparecieron cada cultura, pero es aún más importante saber qué pasó primero y qué pasó después. Bueno, primero aparece Mesopotamia hacia el año 4000 a.C. Después aparece Egipto hacia el año 3150 a.C. Luego aparece la civilización de la India hacia el año 3000 a.C. Después apareció la civilización china hacia el año 2000 a.C. Y luego la civilización mesoamericana hacia el año 1150 a.C. Entonces, por orden de aparición, a partir del año 4000 a.C. aparece Mesopotamia, Egipto, India, China y Mesoamérica. Vamos a ver ahora las características de las grandes culturas agrícolas. Primero, están basadas en la agricultura, es decir, en la siembra de plantas. Se establecen cerca de ríos. Casi todas estas civilizaciones están cerca o de un río o de algún otro cuerpo de agua. Estas culturas desarrollaron ciudades, por eso se llaman civilizaciones. Civilización quiere decir que está en una ciudad. Vamos a ver ahora las civilizaciones occidentales. Estas son las que se desarrollan en lo que hoy es Europa. La primer gran civilización occidental fue Grecia, que se ubica en este punto en rojo. Después apareció la civilización romana o Roma, que se ubicó en este punto en rojo en lo que hoy es Italia. Vamos a ver nuestra línea de tiempo para ver cuál fue primero, cuál fue después. Primero fue Grecia, que se desarrolló del año 1100 a.C. a el año 600 a.C. Después de esto se desarrolla la civilización romana, desde el año 753 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Grecia y Roma se ubican en el mar Mediterráneo. ¿Vieron el mapa que pusimos al principio? Bueno, hacia el sur de los puntos en donde se ubica Roma y Grecia es el mar Mediterráneo. Grecia se desarrolla en el mar Egeo, que es la zona este del mar Mediterráneo. Su principal actividad económica de las dos civilizaciones es la agricultura. Roma hereda los estilos de arte, escultura, arquitectura y religión de Grecia. Si ustedes ven construcciones romanas antiguas, van a ver que se parecen mucho a las construcciones griegas antiguas. ¿Por qué? Porque los romanos copiaron los estilos arquitectónicos, los estilos de arquitectura de Grecia.
Grecia. Y si ustedes ven, esculturas romanas también son muy parecidas a las esculturas griegas, porque los romanos copian el estilo de escultura de los griegos. De hecho, los romanos adaptaron a los dioses griegos a su propia religión y les pusieron nombres distintos, pero eran básicamente los mismos dioses. Zeus, por ejemplo, el dios griego, se convirtió en Júpiter, el principal dios de los romanos. Tenían muchos dioses, tanto griegos como romanos, pero los romanos hicieron sus propias versiones de los dioses griegos. El Imperio Romano domina a toda Europa y partes del Medio Oriente hasta el siglo V después de Cristo. Esto es importante saberlo porque muchas de las características de las civilizaciones de hoy en día vienen de ahí, de la época en la que los romanos conquistaron a toda Europa y partes del Medio Oriente. El español es una variante del latín que hablaban los romanos, por ejemplo. Vamos a ver ahora la Edad Media. La Edad Media es el periodo que siguió después de la caída del Imperio Romano. Es el periodo entre los siglos V y XV después de Cristo. El Imperio Romano duró hasta el siglo V después de Cristo. Después de eso inicia la Edad Media. La Edad Media también es conocida como el oscurantismo debido a la censura religiosa. Este es un periodo que se caracteriza por la imposición a la fuerza de la religión cristiana. Entonces, durante siglos, la Iglesia Católica es la que domina a Europa y pone muchas restricciones para el conocimiento, para la educación y para la libertad de expresión. Por eso es que se conoce como el oscurantismo, porque hay una oscuridad sobre el conocimiento en Europa. La Edad Media ocurre tras la caída del Imperio Romano. Ya lo habíamos dicho. Se funda la Iglesia Católica en el siglo IV después de Cristo y domina a Europa. Esa es la razón por la cual ocurre la Edad Media, por cierto. Es el Imperio Romano tratando de sobrevivir en forma de religión católica. Entonces, la Iglesia Católica se convierte en el poder dominante en Europa. Durante la Edad Media ocurren las cruzadas, que son guerras religiosas entre 1095 y 1492. Técnicamente, muchas veces lo que eran las cruzadas era una peregrinación hacia lo que se conoce como Tierra Santa, que es en lo que hoy es Israel. Pero hubo momentos en los que sí hubo conflictos. Entonces las cruzadas se caracterizan principalmente por estos conflictos o por estas guerras que ocurrieron en los 4 siglos entre 1095 y 1492. Durante esta época surge el feudalismo y la Inquisición. Vamos a ver qué es el feudalismo. Es un sistema político basado en la propiedad y explotación de grandes extensiones de tierras conocidas como feudos. Su uso se caracteriza en Europa en la Edad Media entre los siglos X y XI después de Cristo. Su principal actividad económica es la agricultura. Otras culturas, incluyendo Japón y China, también tuvieron sistemas feudales. Sin embargo, se le puso el nombre de feudalismo a este sistema en Europa. En el feudalismo, los feudales eran los dueños de la tierra. Así se le llamaba al que era propietario de una gran cantidad de tierra. Los siervos eran quienes trabajaban para los feudales. Es decir, era gente que vivía en estas tierras que eran propiedad del feudal y por lo tanto trabajaban para el feudal. Vamos a ver ahora qué fue la Inquisición. Era una corte de la Iglesia Católica que encarcelaba, torturaba, juzgaba y ejecutaba a presuntos infieles y a quienes cuestionaban a la religión católica y a la Iglesia. Existió de 1184 a 1965, aunque ustedes no lo crean. En 1965 todavía existía la Inquisición en algunos países. No en la manera tan brutal como existió durante la época de las Cruzadas, inclusive en el Renacimiento, pero sí existió y dejó de existir hasta 1965. Vamos a ver ahora qué fue el Renacimiento. El Renacimiento fue el periodo de historia que siguió después de la Edad Media. Es el periodo en Europa en el que se regresa a los ideales griegos y romanos del arte, ciencia y exploración. Durante siglos no se tocaba para nada el conocimiento que tenían los romanos o que tenían los griegos. Todo estaba basado estrictamente en religión. A partir del Renacimiento, la gente empieza a explorar nuevamente a la naturaleza, al arte, a la ciencia, en base a los ideales de arte, ciencia y exploración de los griegos y de los romanos. El Renacimiento ocurre del siglo XV hasta el siglo XVI. Durante este tiempo florece la burguesía. La burguesía era la clase adinerada que no eran feudales ni siervos. Eran principalmente comerciantes, artesanos o profesionistas. Es decir, era gente que tenía dinero, pero no eran feudales y tampoco
tampoco eran siervos, porque no trabajaban para un feudal. Ellos trabajaban por su cuenta, siendo comerciantes, artesanos o profesionistas. El Renacimiento es impulsado por la burguesía. ¿Qué quiere decir esto? Que la burguesía decide apoyar, por ejemplo, artistas para que hagan obras de arte con la tradición romana o la tradición griega. Miguel Ángel, por ejemplo, el pintor y escultor, hace una escultura de David, el personaje de la Biblia, pero lo hace en el estilo de la antigua Roma. Y a Miguel Ángel le dan dinero para que haga trabajo burgueses. Había una familia de burgueses que se apellidaba Medici, que fueron grandes patrones del arte durante la época del Renacimiento. Entonces le daban dinero para que hicieran trabajo artístico a pintores, a escultores, etc. Por eso es que se dice que el Renacimiento es impulsado por la burguesía. Ahora vamos a ver el descubrimiento y conquista de América, que es uno de los resultados del Renacimiento. Ocurre en 1492 y hasta finales del siglo XVI. El descubrimiento fue en 1492, es cuando Colón se topa con América. No estaba buscando América, estaba buscando la India, pero se topa con América. Y la conquista de América empieza desde ese punto hasta finales del siglo XVI. El descubrimiento y conquista de América inicia con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y continúa con la colonización de América por España, Portugal e Inglaterra. Entre las consecuencias del descubrimiento y conquista de América se incluyen la disminución de la población indígena, pues sí, a miles y miles y miles de indígenas los mata, ya sea las agresiones de los europeos que llegaron a lo que hoy es América, o los matan las epidemias, por ejemplo, de viruela que también trajeron los europeos que llegaron a lo que hoy es América, o los matan también los maltratos y trabajos forzados a los cuales fueron obligados los indígenas por parte de los europeos. Otra consecuencia es la migración española, portuguesa e inglesa a lo que hoy es América. Una consecuencia más es la esclavitud. No solo hubo esclavos indígenas tras la conquista de América, sino que también hubo esclavos africanos, esclavos negros, y ese tipo de esclavitud se usó por siglos en el continente americano. Otra consecuencia fue la acumulación de metales preciosos, es decir, oro y plata. Los conquistadores españoles, por ejemplo, llegaron a lo que hoy es México específicamente buscando oro. Otra consecuencia más del descubrimiento y conquista de América es la piratería. Estas consecuencias que estamos marcando aquí en rojo, por cierto, vienen específicamente en las guías de Comipems. Entonces es importante saberlas. De estas, la acumulación de metales preciosos fue ahora sí que una de las principales consecuencias del descubrimiento y conquista de América. Y esta acumulación de metales preciosos, de oro y de plata, fue lo que hace posible que España se convierta en una superpotencia y que pueda extender su dominio a otras regiones del mundo. Esto nos lleva directamente al colonialismo. El colonialismo es cuando un país domina y explota a otro territorio y a su gente, usualmente usando fuerza militar. Pues fue lo que pasó en México. Llegaron los españoles y sometieron a la gente que ya vivía en lo que hoy es México. Se convirtió todo ese territorio en una colonia de España, con el propósito de explotar a ese territorio y a su gente. El colonialismo inicia tras el descubrimiento de América y continúa hasta el siglo XIX. Se podría argumentar que lo que hicieron los romanos cuando dominaron a toda Europa también era colonialismo, pero realmente conocemos como colonialismo a lo que pasó tras el descubrimiento de América. En el colonialismo participan países europeos como España, Portugal, Inglaterra y Francia. España es el país que domina el colonialismo en el siglo XV, es decir, España se convierte en el país con la mayor cantidad de conquistas alrededor del mundo y el país que más obtiene riqueza por explotar a esas colonias conquistadas. España busca rutas para obtener oro y materias primas. Cuando recién llegan los españoles a lo que hoy es México, insisto, llegaron buscando específicamente oro. Fue tiempo después que se dieron cuenta que podían explotar otro tipo de recursos naturales de esas colonias. España establece dominio también en otros territorios. Es decir, España no solo tiene dominio en territorios de América, sino también en otros territorios del mundo. Y esto que marcamos en rojo
es una de las preguntas que viene en las guías de Comipems. En la guía básicamente se pregunta qué país es el que domina el colonialismo en el siglo XV. Pues España. Pregunta qué es lo que busca España en el siglo XV. Pues busca rutas para obtener oro y materias primas. Y que establece dominio en otros territorios. Vamos a ver ahora lo que es el absolutismo, que es lo que siguió del colonialismo. El absolutismo es un sistema político en el cual los reyes tienen todo el poder y la soberanía real por derecho divino. Aquí estamos poniendo entre comillas derecho divino, ya que no existe el derecho divino, pero los reyes, las monarquías europeas, decían que ellos tenían el poder y la soberanía porque era un derecho divino de ellos. El absolutismo en España en el siglo XVI ocurre principalmente debido a dos factores. El primero es la contrarreforma religiosa contra el protestantismo, que impone a la religión católica por la fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Que en Alemania surge el protestantismo, que fue una variante del cristianismo que no reconocía a la Iglesia católica. Entonces, esto le da pretexto a los reyes de Europa, que eran católicos, para imponer su voluntad por la fuerza, supuestamente con el objetivo de proteger a la Iglesia católica. El segundo factor que le permite a España desarrollar el absolutismo es los descubrimientos geográficos que amplían el poder económico de España. Es decir, una vez que España domina a los territorios de América, empieza a hacer más grande su riqueza porque se empiezan a llevar oro, se empiezan a llevar plata, se empiezan a llevar materias primas para hacer comercio y de esta manera tienen suficiente presupuesto o tienen suficiente dinero para poder imponer por la fuerza la voluntad de la monarquía. De nuevo, con la idea de que supuestamente estaban defendiendo a la Iglesia católica del protestantismo. Vamos a ver ahora lo que fue el mercantilismo. El mercantilismo es la explotación de colonias para obtener materias primas para el comercio en vez de oro. Es lo que les había dicho hace unos momentos. En algún punto España dice, pero no solo hay oro en América, también podemos sembrar cosas que después podemos vender. Entonces, esa explotación de materias primas se usa para venderse o para fabricar productos. Y eso es el mercantilismo, el explotar a colonias para obtener materias primas, no para obtener oro, para obtener materiales para hacer productos y venderlos. El mercantilismo ocurre del siglo XVI al siglo XVIII. Lo propicia el absolutismo europeo. Es decir, vean cómo pasaron las cosas. Primero colonialismo, luego absolutismo, luego mercantilismo. El mercantilismo impulsó descubrimientos geográficos en los siglos XV y XVI. Es decir, en algún punto empieza Europa a explorar más regiones del planeta para poder encontrar materias primas, para poder vender, para poder hacer comercio. Eso es mercantilismo. El mercantilismo se caracteriza por la búsqueda de materias primas para el comercio. Vamos a ver nuevamente la línea de tiempo para hacer un resumen de las cosas que ocurrieron desde las grandes civilizaciones agrícolas hasta el mercantilismo. Esta sección es hasta el mercantilismo. Primero, del año 4000 a.C. a el año 1000 a.C. se desarrollan las grandes civilizaciones agrícolas. Luego, del año 1100 a.C. al siglo V después de Cristo, se desarrollan Grecia y Roma, es decir, las civilizaciones griega y romana. Después, del siglo V al siglo XV después de Cristo, ocurre la Edad Media. Siglo V quiere decir del año 400 y cacho a el año 500. Y siglo XV quiere decir del año 1400 a el año 1500. Después de esto, del siglo XV al siglo XVI después de Cristo, ocurre el Renacimiento. Más o menos a la par, del siglo XV al siglo XIX después de Cristo, ocurre el colonialismo. Gracias al Renacimiento, ocurre nuevamente la exploración del planeta por parte de Europa y como resultado de esa exploración ocurre el colonialismo. Después, del siglo XVI al siglo XVIII después de Cristo, aparecen el absolutismo y el mercantilismo. Recordemos que el absolutismo es cuando las monarquías europeas deciden imponer su voluntad por la fuerza, supuestamente para defender a la religión católica del protestantismo. Y el mercantilismo lo que hace es que en vez de estar buscando oro y plata
para tener más riqueza en oro y plata, comerciantes europeos deciden buscar materias primas para hacer productos y así poder hacer comercio. Eso es el mercantilismo. Después de todo esto, en el siglo XVIII después de Cristo ocurre la Ilustración. Todavía no vamos a entrar en esta sección a ver lo que es la Ilustración, pero lo vamos a ver en la siguiente sección sobre historia del mundo. Mientras tanto, recuerden qué ocurrió primero y qué ocurrió después. Les recomiendo que le regresen al video y que dibujen todas las líneas de tiempo que vimos en esta sección, que le pongan las fechas, que le pongan los títulos para que puedan recordar qué pasó primero y qué pasó después. Y con esto terminamos la primera sección sobre historia mundial.